Chile no nació en 1992 y es imposible entender la complejidad del país, en miras al futuro obviamente, si no se comprende su desarrollo histórico. Hace un par de días, Beatriz Hevia, presidenta del Consejo Constitucional, dijo textual en una entrevista, y voy a leer: yo nací el año 92. Creo que referirme a hechos que no viví, que no conozco en detalle, más allá de lo que uno puede conocer o aprender leyendo, conversando con distintas personas, no tiene sentido. Cierre comillas. Más allá del tema específico que se discutía en la entrevista, que eran los dichos de Luis Silva sobre Pinochet, quiero diseccionar críticamente lo que dice Beatriz Hevia. Insisto, más allá del tema específico que se discutía, porque creo que guarda una idea de representación política que me parece preocupante, sobre todo en un contexto constitucional. Primera parte de la frase, alusión a una incapacidad etaria. Parte diciendo, nací el año 92. Lo que se puede desprender, lógicamente, es que solo puede referirse a eventos post-año 92. Y si afinamos más su lógica, a eventos ocurridos cuando desarrolló algún tipo de nivel de conciencia o memoria social. Al circunscribir el marco de análisis de un país a su edad, su capacidad de proyectar Chile se reduce, se recorta y se mutila a un estrecho margen de vida de la nación. Cualquier insumo para la proyección en mira al futuro se reduce entonces a una base de 31 años de país. Obviamente 31 años de Chile son insuficientes para proyectarlo, por lo que me pregunto si el siglo XX o el siglo XIX no son gravitantes para la comprensión de Chile y con ello para las proyecciones constitucionales de nada más y nada menos que la presidenta del órgano constitucional. Mirar al futuro es el mantra republicano para este proceso constitucional en el contexto de los 50 años del golpe. Pero cualquier futuro es ciego si se silencian, se esconden y se postergan las dilucidaciones de las circunstancias que nos llevaron a una crisis constitucional. Por lo mismo, un buen paso para comprender, afrontar y enfrentar estas circunstancias de crisis constitucional es, primero, asumir que Chile tiene más de 31 años. Segunda parte de la oración, cuando dice que no tiene sentido referirse a hechos que no viví. Más allá de la cuestión etaria, y si radicalizamos el argumento de no opinar porque no vivió ciertas realidades, se desprende que la presidenta del Consejo Constitucional solo puede representar a partir de su experiencia de vida personal. Con esto, lo colectivo se recortaría por lo personal, pero ya no en términos etarios, sino que en términos de experiencia. Si de representar su experiencia se trata, y si inferimos a propósito de lo que se menciona en su biografía, que está, disponible en internet, habría que decir que a la presidenta del Consejo Constitucional solo le sería pertinente representar la realidad de alguien que estudió en el Instituto Alemán de Osorno, el colegio más caro de la ciudad y que se paga en UF, dicho sea de paso. Que solo le sería pertinente representar la realidad del mundo agrícola y ganadero del sur, y que solo le sería pertinente representar la realidad de alguien que estudió en la Universidad de los Andes, que, digámoslo, que es la Universidad del Opus Dei. Nuevamente, por su frase, quedaría excluida de representar a la gran mayoría de su circunscripción que no tuvo acceso a un colegio pagado en UF, a la gran mayoría de la región que no participa del círculo de propietarios agrícolas y ganaderos, y a la gran mayoría del país que no estudió en una universidad de la cota 1000. Pero representar por esencia es desbordar lo personal, es ir más allá de lo puramente personal. En este sentido, cabe mencionar que las representaciones son esencialmente procesos de impersonalización, en la que una persona, que es la o el representante, tiene que hacer las veces de miles de personas más que depositan en ella la confianza de sus miles de voluntades, miles de esperanzas, miles de sueños, miles de dolores, miles de frustraciones, etc. A mí no me cabe duda que la presidenta del Consejo Constitucional lo debe tener clarísimo, porque es quien saca mayor porcentaje de votos en el país en términos de porcentajes por circunscripción. Entonces, ¿por qué dice lo que dice? Y aquí viene la tercera parte. Tercera parte de la oración, contradictoria con las dos partes anteriores, porque acepta que pese a haber nacido el año 92 y pese a no haber vivido ciertas cosas, sí puede tener opinión. Dice Hevia, más allá de lo que uno puede conocer o aprender leyendo o conversando con distintas personas, no tiene sentido dar su opinión. Aquí, por considerar un sinsentido dar su opinión, Hevia opta por el silencio, un silencio que connota supuestamente neutralidad. Primero se descarta por edad, luego por experiencia, y cuando las dos anteriores son claramente descartes inconsistentes, se descarta por supuesta neutralidad. Pero neutralidad no es garantía de representación. Neutralidad no es garantía de impersonalización para representar a esas miles de personas que depositan en ella sus confianzas, sus voluntades, su esperanza, sus sueños, su dolor y sus frustraciones. Lo que termina haciendo, con su supuesta neutralidad, es limpiar la representación de cualquier contenido sustantivo.
Y los contenidos sustantivos de la representación, digámoslo, vienen del disenso, de la confrontación de ideas y de la síntesis que resulta tras el desacuerdo. Con esto, la representación pierde así su nervio, su carne, sus irrigaciones. La representación queda reducida a un esqueleto puramente tecnocrático. Es decir, con lo dicho por Beatriz Hevia, pero sobre todo por lo no dicho, se reafirma la misma forma desahuciada de representación del Chile de las últimas décadas. La representación política como mero ejercicio administrativo, profesional, desabrido, insípido, en que el disenso democrático se silencia, se elude, se esconde y cuando no, se posterga.